Saludos y gracias por estar con nosotros hasta este último video de esta serie de los acontecimientos finales, los que se encuentran en el libro de Apocalipsis específicamente. Llegamos al video que muchos esperaban. Hemos hablado de que estaríamos próximamente haciendo un video donde hablaríamos de los juicios del Apocalipsis. Hoy estaremos hablando específicamente de lo que son los juicios que menciona la Biblia. Y cuando hablamos de los juicios, la gente tiende a atemorizarse, la gente tiende a no gustarle que le hablen de los juicios. Sin embargo, están ahí y no podemos ignorarlos. Número uno, el juicio de el Calvario. Número dos está el juicio del juicio propio, y por tercero tenemos el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y por último el juicio del gran trono blanco. Estos van a ocurrir de la misma manera en la que lo estamos mencionando, en el mismo orden. Desde el principio de la Biblia, en Génesis mismo, comenzamos a ver cómo la Biblia se divide la historia del hombre en dos caminos. Siempre encontramos algo que marca uno y otro de esos dos caminos. Un camino que pertenece a los que se pierden y otro que pertenece a los que se salvan, y están representados en muchas ocasiones por hombres. Por ejemplo, Caín y Abel representan a Caín, a los hombres que niegan a Dios y se pierden, y Abel representa a los hombres que adoran a Dios y son salvos. De la misma manera lo hacen Sem y Cam, los hijos de Noé. De la misma manera lo hacen Esaú y Jacob, quienes son hijos de Isaac, el hijo de Abraham por la promesa. En la muerte de Jesús en la cruz del Calvario hay dos hombres crucificados juntos con él. Estos hombres, los dos representan uno a los que se salvan y el otro a los que se pierden. Uno de los dos se arrepiente y es perdonado, y el otro más bien hace injurias de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hasta allí estamos viendo donde la humanidad es representada por dos hombres que están en la Biblia. Uno que se salva, otro que se pierde. El juicio del Calvario ocurre justamente en la cruz, cuando Jesús entrega su vida allí. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, está emitiendo un juicio a la humanidad. Quienes acepten ese sacrificio sobre su vida serán salvos. Quienes no, serán condenados. Y así lo expresa en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Veamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En este versículo lo que encontramos es que la Biblia nos dice que el que cree ya ha sido salvo, ya tiene vida eterna. No es que va a tener, es que ya tiene vida eterna. Y como la Biblia lo dice de esa manera, así ocurre literalmente, automáticamente. Usted ha creído, tiene vida eterna. Y Jesús dijo en una ocasión que pasa de muerte a vida. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero también en el capítulo 3, versículo 18 del libro de Juan, nos habla de que quiénes son los que van a heredar esa vida eterna. Aquellos que crean en Jesucristo, los que depositen su fe en Jesús para salvación. Son los que heredarán esa vida eterna. Luego de esto está el juicio propio. El juicio propio es aquel
que emite uno mismo, el juicio que usted mismo, al que usted mismo se somete por la forma en la que viva y por no aceptar a Jesucristo como su Salvador. Si usted vive una vida como a usted le plazca, sin contemplar lo que está en la palabra de Dios, entonces usted se está haciendo juicio para condenación. Sin embargo, si usted aplica lo que dice la Biblia, que debemos vivir por fe y para fe, entonces usted se está acogiendo a un juicio el cual es para salvación. Y hablando de un juicio para salvación, pasamos al tercer juicio, el cual es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio solo para los creyentes. Y en Romanos capítulo 14, versículo 10, lo dice de esta manera. Escuchemos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es un juicio para galardones, es un juicio para entregar galardones. Y además de entregar galardones, se llamará a cuentas a muchos que no hicieron lo que tuvieron, lo que debieron haber hecho, pero no acarrea ningún castigo por eso, sino más bien que quizás algunos esperaban ser del todo galardonados. Sin embargo, allí dice la Biblia que se le va a juzgar por las cosas buenas y las cosas malas. Las malas son las buenas que no hicieron, y eso se le va a llamar a cuenta, pero este juicio es para salvación. Allí no hay condenación. Todos los que son juzgados en el tribunal de Cristo son salvos. Vamos a ver cómo ocurre lo del tribunal de Cristo según segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 9 al 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es un juicio que ocurre justamente en el rapto de la iglesia. La iglesia será raptada, será levantada. No es como muchos creen, que solamente la venida de Cristo. Hay que diferenciar lo que es la venida de Cristo y lo que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, Jesús no viene a la tierra, Jesús viene hasta un lugar donde Él sabe hasta dónde va a llegar, y la iglesia es levantada. O sea, en el rapto Cristo no viene a la tierra, sino que la iglesia va a Cristo. Pero entre el transcurso de llegar al cielo, la tierra y el cielo, la iglesia será juzgada. Y esto es el tribunal de Cristo. Para asegurar, según por las escrituras, que la iglesia será raptada, vamos a escuchar qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, comprobando que la iglesia sí será raptada, vamos a pasar al próximo juicio, el juicio de las naciones. Cuando la iglesia es raptada, la iglesia dura 7 años en el cielo. La iglesia es llevada al cielo para Dios librarnos de la ira de Dios que va a caer sobre la tierra y de la mano del anticristo. Entonces, como el anticristo va a estar reinando sobre la tierra y es un reinado de juicio, entonces Dios lleva a la iglesia al cielo y así nos libra de la ira
del anticristo, o sea, Satanás mismo derramará toda su ira, todo su rencor, todo su odio a Dios sobre la tierra para vengarse a través de los hombres. Terminados los 7 años de la gran tribulación, entonces viene Jesucristo con la iglesia para reinar en esta tierra. Y eso de que Jesucristo viene para reinar sobre esta tierra es justamente al principio del milenio. Al principio del milenio Jesús viene y allí en el Monte de los Olivos se formará un valle. Dice la Biblia en Zacarías, en su capítulo 14, versículo 5, que cuando Él ponga los pies sobre el Monte de los Olivos, este se va a abrir en dos y se formará un valle, el cual se llama el Valle de Josafat. Y allí en ese valle va a haber un juicio, se va a gestar un juicio, el juicio a las naciones. El juicio a las naciones no es lo mismo del juicio del gran trono blanco. Mucha gente se confunde con esto, pero son dos juicios totalmente diferentes. El juicio del gran trono blanco es al final, después de que termine el milenio. Ahora, antes del milenio, serán juzgadas las naciones. Y las naciones que se llaman cabritos y las naciones que se llaman ovejas estarán allí. Las que se llaman cabritos son las naciones que rechazaron a los judíos, que lo persiguieron. Esos son los que serán llamados cabritos. También están las que son llamadas ovejas, que son las naciones que aceptaron y que abrigaron a los judíos. Los cabritos serán echados fuera, pero hay algo que tenemos que aclarar aquí. Cuando dice que serán echados fuera y que serán enviados, literalmente dice al infierno, no es que inmediatamente van a pasar al infierno, no. Es simplemente que los llamados cabritos no van a tener las oportunidades que tendrán las ovejas. Las ovejas entran en el reino del Señor Jesús, pero los demás serán echados fuera, serán apartados. Entonces Jesús va a reinar esta tierra y dice la Biblia que será un reino con vara de hierro, pero la vara de hierro caerá sobre los cabritos. En ese juicio se menciona también hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos son los judíos, son los israelitas. Allí Jesús llama hermanos a todos los israelitas cuando dice que ustedes me hicieron esto y por cuanto lo hicieron a mí, por cuanto lo hicieron a mis hermanos, lo hicieron a mí. Y ustedes no hicieron aquello y por cuanto no lo hicieron a ellos, a mis hermanos, no lo hicieron a mí. Entonces, los cabritos son las naciones que rechazaron y que persiguieron a los judíos. Las ovejas son las naciones que brindaron albergue, que brindaron abrigo a los judíos, y los hermanos son los mismos judíos. Después de esto viene el milenio y luego del milenio viene, el milenio son 1000 años de reinado de Cristo en los cuales Satanás estará preso, será apresado por 1000 años y luego será suelto por un poco de tiempo para después ser juzgado. En el juicio a Satanás, luego inmediatamente comienza el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a tener lugar en el reinado de Jesucristo en esta tierra. Ese juicio del gran trono blanco, allí solamente serán juzgados los muertos. Y la Biblia solamente le llama muerte a la separación del hombre con Dios. Vamos a escuchar lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 12.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí claramente está juzgando a los muertos, pero hay algo muy interesante y es que dice que los muertos grandes y pequeños. Muchos entienden que cuando dice grandes y pequeños se refiere a hombres, mujeres y niños. Otros entienden que se refiere a los reyes como los grandes y los pequeños al hombre común. Sea cual sea a lo que se refiera, todos los que no aceptaron el sacrificio de Jesucristo como bueno y válido para salvación serán juzgados en este juicio y serán condenados. La condenación pues, en ese juicio es una condenación eterna. Y fíjese en el versículo 13 hasta el 15, nótese que habla de libros y los libros fueron abiertos y estos fueron juzgados por los libros. Escuchemos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hadís entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hadís fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué son estos libros? Estos libros son la vida de cada persona, lo que hizo mientras estaba en la tierra, lo que usted hace y lo que deja de hacer que debió haber hecho, todo queda escrito, todo está marcado en su memoria. Y en ese juicio, a las personas que sean juzgados por los libros, se le va a hacer ver lo que está en su memoria, lo que hizo en su vida, una por una sus obras. Y serán juzgados por sus obras, por lo que está escrito en los libros. Ahora bien, hay una buenísima noticia. Habla también de otro libro. Dice que los que están inscritos en el libro de la vida, esos serán salvos. Y es que el libro de la vida es Jesús. El libro de la vida es la vida de Jesús. O sea, que seremos los que aparezcan en la vida de Jesús. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Usted vive una vida la cual todo lo que usted hace está quedando escrito en su libro de vida. Pero Jesús caminó en esta tierra, vivió perfectamente agradable a Dios, el único que cumplió toda la ley, porque la ley nadie podía cumplirla y la ley nos llevó a Cristo. Entonces, si Él cumplió con toda la ley y la ley es un requisito para la salvación, el único que merece ser salvo se llama Jesús. Pero Él tomó tu libro, mi libro de vida y sacó el contenido que yo había escrito en él. Y en mi portada puso el contenido de su vida. O sea, que en el libro que yo escribí con mi vida no está lo que yo hice, está lo que hizo Cristo. Y por lo tanto, como Jesucristo no puede ser juzgado, no hay juicio de perdición para el que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Estoy diciendo con esto que si tú hoy en día no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, aprovecha el momento. Este es tu día de salvación. Dios está esperando que tú le digas sí a Jesucristo para tomar el libro de la vida, que es el libro de la vida de Cristo, y ponerla en tu portada y sacar el contenido de tu libro. Y a partir de ahí no hay más condenación para ti. Eres santo porque Jesucristo
fue santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.